en los campos de tabaco del Maryland colonial, bajo las colinas ondulantes del condado de Anne Arundel, se esconde un secreto tan perturbador que la Iglesia Católica ha pasado más de 2 siglos intentando borrarlo de la historia. Entre 1734 y 1768, 12 parroquias en toda la colonia quedaron bajo el control de una familia cuyo nombre todavía hace que los feligreses mayores se persignen con miedo. La familia Thornton no solo servía a Dios. Jugaba con él, manipulando el acto sagrado de la confesión para construir un imperio de terror que haría que el crimen organizado moderno pareciera un juego de niños. Lo que estás a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de archivos eclesiásticos sellados, diarios cifrados descubiertos en 1892 dentro de la pared de una granja de Maryland y testimonios que fueron suprimidos durante casi 3 siglos. Esto no es simplemente otra historia de corrupción religiosa. Esta es la historia de cómo 3 hombres usaron el confesionario para controlar a toda una colonia mediante chantaje, veneno y el uso más retorcido del sagrado deber de confianza jamás documentado en la historia de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia de la familia Thornton y su red de terror eclesiástico, necesito preguntarte algo. Este canal no es para cualquiera, es solo para las almas más valientes que se atreven a desenterrar los secretos oscuros que la historia intentó enterrar. Si eres de esas pocas personas lo bastante valientes como para escuchar estos relatos prohibidos, dale a suscribirte y activa la campana de notificaciones. Y tengo curiosidad. Deja un comentario abajo diciendo desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. ¿Eres lo bastante valiente como para decirnos dónde estás mientras nos sumergimos juntos en esta pesadilla? Ahora, regresemos a Maryland, 1734, cuando el mal llevaba alzacuello. El otoño de 1734 encontró al Maryland colonial en una situación precaria, equilibrado entre tensiones protestantes y católicas. Un campo de batalla religioso donde la influencia católica de la familia Calvert aún se mantenía, pese a la creciente presión anglicana. En este ambiente volátil, el pequeño pueblo portuario de Avonwood, asentado a orillas del río Severn, a unas 20 millas al sureste de Annapolis, representaba todo lo que la Iglesia Católica luchaba por preservar en el Nuevo Mundo. Avonwood no era grande para los estándares coloniales, quizá unas 800 almas repartidas entre plantaciones de tabaco y los modestos negocios que las abastecían. Pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con influencia. Las familias católicas del pueblo controlaban gran parte del comercio de tabaco que circulaba por la bahía de Chesapeake, y sus nombres aparecían en manifiestos de carga que viajaban desde Londres hasta el Caribe. Los Curters poseían 3 plantaciones y una flota de barcos mercantes. La familia Whitmore controlaba el mayor almacén de tabaco entre Baltimore y Annapolis. Los Ashford habían levantado su fortuna tanto con el tabaco como con el menos mencionado, pero altamente rentable, comercio de esclavos. En el corazón de este enclave católico se alzaba la iglesia de San Bartolomé, una modesta estructura de ladrillo cuya torre de campanas podía verse desde los barcos que entraban al río Severn. A diferencia de las grandes catedrales europeas, San Bartolomé reflejaba el sentido práctico de la arquitectura colonial, bancos de roble robustos, ventanas de vidrio sencillo y muros gruesos diseñados para resistir tanto los veranos húmedos de Maryland como los ataques ocasionales de piratas que aún merodeaban por Chesapeake. Pero lo que había dentro de esos muros sería lo que haría infame a San Bartolomé. A finales del verano de 1734, el padre Thomas Thornton llegó para servir como sacerdote de la parroquia, trayendo consigo una petición inusual. Quería instalar nuevos confesionarios, no 1 o 2, sino 4 cámaras de madera, elaboradamente construidas, que, según él, atenderían mejor las necesidades espirituales de su creciente congregación. El padre Thornton no era lo que la mayoría de feligreses esperaba de un sacerdote. Alto e imponente, cerca de 6 pies, con el cabello prematuramente canoso y unos ojos azules penetrantes, poseía una inteligencia que parecía casi depredadora. Hablaba con el acento refinado de alguien educado en seminarios europeos.
Sin embargo, había algo en sus modales que sugería que comprendía las realidades crudas de la vida colonial mejor que la mayoría de los hombres de sotana. Cuando sonreía, y lo hacía a menudo durante esos primeros meses, esa sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Lo que los feligreses de San Bartolomé no sabían era que el padre Thornton había pasado los 5 años anteriores recorriendo Maryland, visitando parroquias católicas y tomando nota cuidadosa de sus miembros más ricos e influyentes. Había estudiado sus negocios, sus vínculos familiares, sus fortalezas y, sobre todo, sus posibles vulnerabilidades. No había llegado a Avonwood para salvar almas. Había llegado para cosechar secretos. Los confesionarios que instaló el padre Thornton eran obras maestras de artesanía engañosa, construidas por su sobrino Marcus, un carpintero hábil que supuestamente había aprendido su oficio en Filadelfia. Cada cabina parecía un confesionario estándar de 3 compartimentos, uno central para el sacerdote, flanqueado por 2 espacios de rodillas para los penitentes. La madera de roble oscuro y las cruces talladas con detalle les daban un aire de solemnidad sagrada que impresionaba incluso a los feligreses más adinerados. Pero dentro de las paredes de cada confesionario se ocultaba una innovación que habría horrorizado a los fieles si la hubieran descubierto. Marcus Thornton había construido una serie de tubos metálicos huecos que conectaban cada compartimento de los penitentes con una cámara de grabación oculta bajo la iglesia. Estos tubos, hechos de estaño y cuidadosamente inclinados para transportar el sonido sin distorsión, permitían que cada confesión susurrada se escuchara y se registrara en el sótano. El sistema de grabación era ingeniosamente simple, los tubos desembocaban en pequeñas cámaras de eco, revestidas con superficies metálicas curvadas que amplificaban el sonido. Cualquier persona situada en esa cámara subterránea podía oír, con una claridad sorprendente, las conversaciones de los confesionarios de arriba. Pero el padre Thornton fue un paso más allá. Entrenó a su sobrino menor, Samuel, para transcribir esas conversaciones usando un cifrado diseñado por él, creando registros permanentes de cada confesión hecha en San Bartolomé. La primera víctima del plan de la familia Thornton se reveló en una fría mañana de febrero de 1735, sin tener la menor idea de que estaba entrando en una trampa preparada durante 6 meses. Richard Whitmore entró en San Bartolomé aquel martes por la mañana, cargando un peso que lo había estado consumiendo durante semanas. Como uno de los comerciantes de tabaco más exitosos de Avonwood, Whitmore era conocido en toda la colonia por su estricta adhesión a la doctrina católica y por sus generosas donaciones a la iglesia. Su reputación se basaba en la integridad, el trato justo y una rectitud moral que hacía que otros comerciantes lo buscaran como socio. Pero Richard Whitmore guardaba un secreto que habría destruido todo lo que había construido. 3 meses antes, mientras hacía negocios en Annapolis, Whitmore se había cruzado con una joven llamada Catherine Mills, una sirvienta contratada por Indentura que trabajaba en la taberna donde él solía hospedarse durante sus viajes. Catherine tenía 19 años, era hermosa de esa forma que hace que los hombres olviden sus votos, y estaba atrapada en un contrato que no vencería hasta dentro de 4 años. Lo que empezó como una conversación casual terminó en algo que la doctrina católica consideraba uno de los pecados más graves, el adulterio. Arrodillado en el confesionario aquella mañana de febrero, con la voz apenas por encima de un susurro, Whitmore derramó su culpa ante el padre Thornton. Habló de su vergüenza, de la traición a su esposa Margaret, de la violación de sus votos matrimoniales sagrados. Describió su relación continua con Catherine, sus planes para comprar su contrato de Indentura y el terror de que el romance fuera descubierto y destruyera la reputación de su familia. El padre Thornton escuchó con la compasión entrenada de un confesor, ofreciendo palabras de consuelo y asegurando a Whitmore que el perdón de Dios estaba al alcance de todos los que se arrepintieran de verdad. Le impuso una penitencia de oraciones y donaciones caritativas, y luego lo bendijo, mientras el comerciante salía del confesionario con lágrimas de alivio corriéndole por el rostro. Pero en el sótano bajo San Bartolomé, Samuel Thornton había transcrito cada palabra de la confesión de Whitmore, codificándola con el cifrado que su tío le había enseñado.
Su letra era precisa mientras registraba detalles que pronto se convertirían en armas. Catherine Mills, sirvienta bajo contrato en la taberna Brass Lantern de Annapolis. Titular del contrato, Jonathan Pierce. Relación en curso desde noviembre de 1734. Whitmore planea comprar la indentura dentro del mes. La transformación de esta confesión sagrada en un instrumento de chantaje comenzó exactamente una semana después. El padre Thornton pidió una reunión privada con Whitmore, alegando que necesitaba hablar de un asunto de urgente importancia espiritual. Se reunieron en el despacho del sacerdote un jueves por la noche, con la habitación iluminada solo por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de textos teológicos. Richard, empezó el padre Thornton, con una calidez que parecía auténtica, he estado orando mucho sobre nuestra conversación de la semana pasada, y Dios me ha revelado un camino que podría aliviar tu carga. Whitmore se inclinó hacia adelante con ansiedad, su rostro reflejando la esperanza de que su guía espiritual hubiera encontrado una salida para su crisis moral. La iglesia tiene gastos importantes en los próximos meses, continuó el padre Thornton. Planeamos ampliar nuestras obras de caridad, quizá establecer un fondo para ayudar a sirvientes bajo indentura en situaciones difíciles, especialmente a jóvenes que se encuentran en circunstancias vulnerables. La pausa del sacerdote fue perfecta, calculada para que las implicaciones calaran antes de seguir. Creo que Dios te llama a hacer una contribución sustancial a ese fondo, quizá 50 libras al inicio, con donaciones mensuales de 10 libras a partir de entonces. Eso demostraría la sinceridad de tu arrepentimiento, mientras ayudas a otras personas que podrían encontrarse en situaciones similares a la señorita Mills. El color se le fue del rostro a Whitmore al comprender lo que acababa de ocurrir. El padre Thornton no solo había retenido cada detalle de su confesión, sino que ahora estaba usando esa información sagrada para exigir dinero. La expresión benévola del sacerdote no vaciló, pero Whitmore distinguió algo frío y calculador en esos ojos azules. Padre, nuestra conversación estaba bajo el sello de confesión, dijo Whitmore. Y así debía permanecer. El padre Thornton respondió con suavidad, jamás violaría esa confianza sagrada. Pero Dios me habla de muchas maneras, Richard, a veces por la oración, a veces por revelación divina. Me ha revelado tu deseo de ayudar a la joven Catherine, y yo solo te ofrezco una vía santificada para canalizar ese impulso caritativo. Whitmore quedó en silencio, aturdido, calculando con mente de comerciante las consecuencias. 50 libras era una suma considerable, pero asumible. 10 libras al mes serían más difíciles, aunque no imposibles. La alternativa, que se expusiera su aventura, destruiría su matrimonio, sus relaciones comerciales y su prestigio en la comunidad. ¿Y si yo contribuyera a este fondo de caridad?, empezó Whitmore. El padre Thornton respondió, la iglesia siempre ha sido un refugio para quienes buscan vivir con rectitud, lejos de los ojos curiosos de chismosos y entrometidos. Whitmore aceptó hacer los pagos, convenciéndose de que, en efecto, estaba realizando un acto de caridad que podría ayudar a otras jóvenes en circunstancias difíciles. No tenía forma de saber que era el primero de lo que acabarían siendo cientos de víctimas, ni que su confesión había sido el caso de prueba de un sistema de chantaje que se extendería por Maryland como una plaga. Esa noche, mientras Whitmore caminaba a casa por las calles silenciosas de Avonwood, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de febrero. No podía sacudirse la sensación de que su vida había cambiado de manera irreversible, que había cruzado un umbral invisible del que ya no habría regreso. Detrás de él, la torre de campanas de San Bartolomé se recortaba contra el cielo estrellado como un dedo oscuro apuntando al cielo, o quizá a algún otro lugar por completo. El éxito del chantaje a Whitmore convenció al padre Thornton de que su sistema no solo era viable, sino también potencialmente mucho más rentable de lo que había imaginado al principio. Durante los meses siguientes, empezó a implementar la segunda fase de su plan, una expansión sistemática que acabaría transformando el paisaje religioso del Maryland colonial en su propio imperio criminal.
La clave de esa expansión residía en los dos sobrinos del padre Thornton, ambos cuidadosamente preparados para sus funciones en el negocio familiar. Marcus, el mayor, con 28 años, tenía las habilidades técnicas necesarias para construir los confesionarios modificados, mientras que Samuel, con apenas 21, había sido entrenado desde niño en el arte de la transcripción y el cifrado. Pero lo que hacía el plan Thornton verdaderamente diabólico era que ambos jóvenes eran sacerdotes legítimamente ordenados, tras haber completado su formación en el seminario de Baltimore bajo la guía y el apoyo económico de su tío. Para la primavera de 1735, el padre Thornton ya había conseguido nombramientos para sus sobrinos en dos parroquias adicionales. Marcus fue asignado a San Miguel en el pueblo portuario de Easton, mientras que Samuel se hizo cargo de la parroquia en dificultades de San José, en la región tabacalera cercana a Chestertown. Cada nombramiento venía con la misma petición: permiso para instalar nuevos confesionarios, supuestamente para servir mejor a sus congregaciones. La estrategia de expansión era metódica y paciente. En lugar de intentar chantajear a cada feligrés que confesara un secreto, los Thornton se enfocaban en lo que llamaban pecados productivos, transgresiones cometidas por personas con riqueza suficiente para pagar grandes sumas y con un estatus social tal que la exposición sería devastadora. El adulterio era ideal, pero también apuntaban a malversación, evasión fiscal, prácticas comerciales ilegales y las diversas formas de corrupción que eran endémicas del comercio colonial. Su sistema de comunicación era tan sofisticado como las modificaciones de los confesionarios. Mediante una red de contactos mercantiles y vendedores itinerantes, los tres sacerdotes mantenían correspondencia regular con cartas cifradas que parecían tratar asuntos rutinarios de la Iglesia, pero que en realidad contenían información detallada sobre posibles víctimas y sus vulnerabilidades. Una carta que hablaba de un despertar espiritual entre los agricultores tabacaleros podía, en realidad, estar informando que varios dueños de plantaciones habían confesado trampas en sus impuestos. Una solicitud de más libros de oración para la sociedad de mujeres podía ser una instrucción codificada sobre que viuda rica había confesado un romance con su capataz. Para finales de 1735, la red de los Thornton estaba generando ingresos sustanciales a partir de 12 víctimas regulares en 3 parroquias. Richard Whitmore seguía siendo su fuente más fiable, sus pagos mensuales habían subido a 15 libras, mientras el padre Thornton afirmaba que las necesidades caritativas de la iglesia habían crecido. Pero el caso de Whitmore también les enseñó a los Thornton una lección crucial sobre cómo manejar la psicología de sus víctimas. En lugar de exigir pagos de forma directa a cambio de silencio, el padre Thornton desarrolló un sistema de justificación sofisticado que permitía a sus víctimas conservar el respeto propio mientras pagaban extorsión. El dinero siempre se presentaba como donaciones caritativas, pagos de penitencia o contribuciones a proyectos específicos de la iglesia. Se alentaba a las víctimas a verse a sí mismas como benefactores generosos, en vez de objetivos de chantaje, una manipulación psicológica que reducía la probabilidad de rebelión o de acciones desesperadas. La eficacia del sistema se demostró con especial claridad en el caso de Edmund Curtis, el rico propietario de plantaciones cuyo negocio de transporte dominaba gran parte del comercio de la bahía de Chesapeake. Curtis había confesado que subdeclaraba sistemáticamente sus manifiestos de carga para evitar pagar la totalidad de los aranceles exigidos por la corona, una práctica que, aunque común, era técnicamente traición y podía castigarse con la confiscación de todos sus bienes. Cuando el padre Thornton se acercó a Curtis para pedirle una contribución sustancial a la misión de la iglesia entre los pobres, el propietario se resistió al principio. Pero el suave recordatorio del sacerdote, que Dios ve todos nuestros tratos comerciales, incluso los que se hacen en las sombras de la aduana, bastó para asegurar la cooperación de Curtis. En 6 meses, Curtis aportaba 25 libras mensuales a lo que él creía que era un fondo para ayudar a familias católicas empobrecidas en todo Maryland. Con el paso de los meses, el desgaste psicológico sobre las víctimas se volvió evidente. Richard Whitmore, antes conocido por su carácter jovial y su seguridad social, se volvió cada vez más retraído y ansioso.
Empezó a asistir a misa todos los días, en lugar de una vez por semana, como si una piedad excesiva pudiera equilibrar de algún modo la balanza de su culpa. Su esposa Margaret notó el cambio, pero lo atribuyó a la presión de los negocios y al aumento de la devoción religiosa de su marido. Edmond Courters desarrolló síntomas diferentes. Siempre había sido un contable meticuloso, pero se obsesionó con sus documentos comerciales, pasando horas cada noche revisando manifiestos y correspondencia, como si buscara pruebas de algún error u omisión. Sus esclavos informaron que, a veces, se despertaba en mitad de la noche e insistía en inspeccionar personalmente cargas que ya habían sido revisadas varias veces. Pero la transformación más inquietante ocurrió en las propias parroquias. Los sacerdotes Thornton habían creado un ambiente de intensidad espiritual que rozaba el fanatismo. Sus sermones se centraban con insistencia en el pecado oculto, el castigo divino y la necesidad de una honestidad absoluta ante Dios. Fomentaban la confesión frecuente, y a veces insinuaban que los feligreses que pasaban más de una semana sin confesar sus pecados se arriesgaban a una condenación eterna. Esa presión espiritual creó un círculo de retroalimentación que alimentaba directamente el sistema de chantaje. Los feligreses, aterrorizados ante la idea de llevar pecado sin confesar, empezaron a confesar no solo sus grandes faltas, sino también pequeñas indiscreciones, pensamientos impropios y tratos comerciales que quizá no habían sido del todo éticos. Los registros de confesión de los Thornton se volvieron cada vez más voluminosos, llenos de información sobre la élite del Maryland colonial, hasta formar una base de datos completa de secretos que habría sido invaluable para cualquier organización criminal. A comienzos de 1736, el padre Thornton estaba listo para poner en marcha la tercera fase de su plan, una expansión drástica que extendería su red por todo Maryland y, potencialmente, hacia las colonias vecinas. Había identificado 16 parroquias adicionales donde podía aplicar sus métodos, y ya había empezado a reclutar a más familiares y colaboradores de confianza que pudieran ser entrenados para operar los sistemas de grabación de confesiones. Pero esa expansión exigía superar un obstáculo importante. La jerarquía de la Iglesia Católica en Baltimore había empezado a notar los proyectos de construcción inusuales que estaban llevando a cabo los sacerdotes Thornton. El obispo Carroll había cuestionado de manera explícita la necesidad de instalaciones de confesionarios tan elaboradas en parroquias relativamente pequeñas, y corrían rumores de que estaba considerando realizar inspecciones formales en las iglesias donde se habían instalado nuevos confesionarios. La solución que ideó el padre Thornton terminaría siendo, al mismo tiempo, su mayor triunfo y el inicio de su caída definitiva. Implicaba un nivel de corrupción tan profundo que, con el tiempo, amenazaría los propios cimientos de la autoridad católica en el Maryland colonial. Y obligaría a los Thornton a cruzar una línea de la que ya no habría regreso. El invierno de 1736 trajo una crisis inesperada que pondría a prueba la resistencia de la red Thornton y revelaría hasta dónde estaban dispuestos a llegar por su empresa criminal. Una joven llamada Isabella Ashford, hija de una de las familias católicas más prominentes de Avonwood, había empezado a sospechar que algo estaba fundamentalmente mal en las confesiones que hacía en San Bartolomé. Isabella tenía 19 años y poseía esa inteligencia aguda que la sociedad colonial solía desperdiciar en las mujeres, aunque no lograba sofocarla del todo. Había sido educada por tutores privados, hablaba francés y latín con fluidez, y había desarrollado un interés casi académico por la teología católica gracias a sus lecturas constantes de los textos religiosos de su padre. Esa formación resultaría ser el primer gran error de cálculo del padre Thornton. El otoño anterior, Isabella le había confesado al padre Thornton que estaba leyendo en secreto libros que la Iglesia consideraba inapropiados para mujeres solteras, en concreto, varios tratados filosóficos que cuestionaban la autoridad religiosa tradicional. Era una falta menor según los estándares coloniales, pero el padre Thornton vio ahí una oportunidad para empezar a tomar control de la fortuna de los Ashford. En menos de 2 semanas después de aquella confesión, Isabella notó que el padre Thornton había empezado a incluir referencias específicas en sus sermones dominicales, jóvenes que contaminan su mente con ideas peligrosas.
Cuando pidió una reunión privada con su padre para hablar de preocupaciones sobre el bienestar espiritual de los jóvenes de la parroquia, las sospechas de Isabella se solidificaron hasta rozar la certeza. Pero Isabella Ashford no se conformó con sospechar. Estaba decidida a investigar. Con habilidades que había desarrollado durante años de estudio e investigación, Isabella comenzó a hacer un análisis sistemático de los patrones de conducta del padre Thornton. Observó que feligreses eran llamados a reuniones privadas con el sacerdote e intentó relacionar esas reuniones con confesiones previas. También se fijó en que familias habían aumentado de repente sus donaciones caritativas a la iglesia e intentó deducir que podrían haber confesado para inspirar tal generosidad. Y, sobre todo, Isabella empezó a poner a prueba su teoría mediante experimentos cuidadosamente controlados. Le confesó distintos pecados inventados al padre Thornton, dijo que había robado objetos pequeños a comerciantes locales, fingió que había tenido pensamientos indebidos sobre hombres casados e incluso inventó una historia sobre leer en secreto textos religiosos protestantes prestados por vecinos anglicanos. En cada caso, Isabella observó con atención cualquier señal de que el padre Thornton estuviera usando sus confesiones para manipular el comportamiento de su familia. Cuando confesó que había tomado prestado un pañuelo de seda de la tienda general de los Whitmore, el siguiente sermón del padre Thornton incluyó referencias punzantes a quienes se apropian de lo que no les pertenece, incluso en asuntos pequeños. Cuando inventó un interés romántico por un comerciante de tabaco casado, el sacerdote empezó a aconsejar a su padre sobre la importancia de encontrarle a Isabella un marido adecuado antes de que sus debilidades naturales la empujaran a la tentación. Pero el experimento que convenció a Isabella de que se enfrentaba a algo mucho más siniestro implicó una mentira deliberada sobre las prácticas comerciales de su familia. Le confesó al padre Thornton que había escuchado a su padre hablar de planes para evitar pagar aranceles de aduana por un cargamento de bienes europeos, declarándolo falsamente como materiales religiosos exentos de impuestos. Esa confesión era pura invención. El padre de Isabella era escrupulosamente honesto en sus negocios, pero a los pocos días el padre Thornton solicitó una reunión privada con James Ashford para hablar de las implicaciones espirituales de ciertas prácticas comerciales que podrían comprometer la posición de un hombre ante Dios. Con horror creciente, Isabella comprendió que el padre Thornton estaba usando de manera sistemática confesiones sagradas para chantajear a sus feligreses. Pero su investigación también reveló algo todavía más inquietante: el alcance de la operación parecía ir mucho más allá de la parroquia de San Bartolomé. A través de discretas averiguaciones entre sus conexiones sociales en Annapolis y Baltimore, Isabella descubrió que varias parroquias católicas más habían instalado recientemente confesionarios nuevos y elaborados. Cuando mencionó los nombres de los sacerdotes implicados, Marcus y Samuel Thornton, empezó a aparecer un patrón que sugería una empresa criminal coordinada, funcionando bajo la cobertura de la autoridad religiosa. Con esa información en la mano, Isabella tomó una decisión que habría sido impensable para la mayoría de las mujeres coloniales. Decidió enfrentar al padre Thornton directamente. Solicitó una reunión privada con el pretexto de buscar orientación espiritual sobre su próximo compromiso con Jonathan Pierce, un joven comerciante de Annapolis a quien sus padres habían elegido como esposo adecuado. La reunión quedó programada para un jueves por la noche, a finales de febrero de 1737, en el estudio del padre Thornton, junto al santuario de la iglesia. El padre Thornton recibió a Isabella con su habitual despliegue de calidez paternal, le ofreció té y expresó su alegría por la felicidad de su familia ante el compromiso. Pero Isabella no había ido por cortesías. Padre Thornton, comenzó, con la voz firme pese a la gravedad de lo que estaba a punto de decir, tengo razones para creer que usted ha estado violando el sagrado sello de confesión con fines de extorsión económica. La expresión benevolente del sacerdote no se alteró, pero Isabella percibió un cambio sutil en su postura, una ligera tensión que sugería que su acusación había dado en el blanco. Querida niña, respondió el padre Thornton con suave preocupación, temo que tu próximo matrimonio y las ansiedades naturales que trae consigo te estén provocando pensamientos inquietos.
Quizá deberíamos tratar estas preocupaciones en el contexto de la confesión, donde puedo ofrecerte la guía espiritual adecuada. No tengo intención de confesarle nada, respondió Isabella con firmeza. En cambio, quiero que me explique por qué sus sermones mencionan de forma constante pecados específicos que los feligreses le han confesado en privado. Quiero que me explique por qué familias que confiesan ciertos tipos de transgresiones reciben después solicitudes para aumentar sus donaciones caritativas. Y quiero que me explique la construcción inusual de sus confesionarios. La máscara de preocupación benevolente del padre Thornton terminó por resbalar, dejando ver algo frío y calculador debajo. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una amenaza sutil que Isabella reconoció como la confirmación de sus peores temores. Señorita Ashford, me temo que ha desarrollado ideas muy peligrosas, de esas que podrían causar un gran sufrimiento a su familia si llegaran a conocerse ampliamente. Tal vez sea prudente que se concentre en prepararse para su matrimonio y deje los asuntos teológicos a quienes tienen la formación adecuada. Isabella se levantó para marcharse, pero las siguientes palabras del padre Thornton la detuvieron en la puerta. Confío en que esta conversación quede entre nosotros. Su familia tiene una reputación intachable en esta comunidad. Sería trágico que esa reputación se viera dañada por acusaciones infundadas contra un siervo de Dios. Mientras Isabella caminaba de regreso a casa por las calles oscuras de Avonwood, comprendió que no solo había confirmado sus sospechas sobre las actividades criminales del padre Thornton, sino que también se había convertido en un objetivo. Las últimas palabras del sacerdote habían sido una amenaza clara: cooperar con sus maniobras o enfrentar consecuencias capaces de destruir la posición social de su familia. Pero Isabella Ashford no había pasado años estudiando filosofía y teología para dejarse intimidar por un sacerdote corrupto. Tenía un plan, uno que expondría la red de los Thornton o la llevaría a su propia destrucción. Y estaba dispuesta a aceptar cualquiera de los dos resultados en nombre de la justicia. El plan de Isabella requería recursos, aliados y un nivel de discreción que pondría a prueba incluso su notable inteligencia. Había identificado el crimen, confirmado el método y confrontado a uno de los responsables. Ahora necesitaba pruebas que convencieran a la jerarquía de la Iglesia Católica de actuar contra la red Thornton, y necesitaba esas pruebas antes de que el padre Thornton pusiera en marcha cualquier represalia que estuviera planeando. La clave para reunir evidencia estaba en acceder a la cámara del sótano bajo San Bartolomé, donde sospechaba que se encontraba el sistema de grabación de confesiones. Isabella había estudiado la arquitectura de la iglesia durante años de asistencia regular y había notado varias anomalías que ahora adquirían un significado siniestro: una puerta del sótano que siempre permanecía cerrada con llave, propiedades acústicas extrañas en la nave que sugerían cámaras ocultas, y el hecho de que el padre Thornton a menudo desaparecía durante largos periodos en momentos en que no había servicios programados. Su oportunidad llegó durante el retiro anual de Cuaresma en marzo de 1737, cuando la mayoría de la parroquia asistiría a servicios especiales en la Catedral de Annapolis. El padre Thornton había anunciado que San Bartolomé permanecería cerrada por limpieza y mantenimiento durante los 3 días del retiro, dándole a Isabella el acceso que necesitaba para llevar a cabo su investigación. Pero, antes, debía neutralizar el riesgo de que el padre Thornton descubriera sus actividades e implementara la represalia que había insinuado contra su familia. La solución de Isabella demostró una clase de pensamiento estratégico que habría impresionado a los comandantes militares de la época. Redactó una carta detallada que documentaba sus sospechas sobre la red Thornton, incluyendo ejemplos específicos de correlaciones entre confesiones y sermones posteriores, la construcción inusual de los confesionarios y las amenazas implícitas del padre Thornton durante su reunión privada. Hizo varias copias de esa carta y dispuso que fueran entregadas al obispo Carroll en Baltimore, al gobernador de Maryland y a su primo Thomas Ashford, magistrado en Annapolis, en caso de que le ocurriera algo. Las cartas quedaron en manos de un sirviente de confianza, con instrucciones de entregarlas de inmediato si Isabella no las recuperaba en una fecha determinada o si algún daño recaía sobre ella o su familia.
Ese interruptor del hombre muerto neutralizó, en la práctica, la capacidad del padre Thornton de tomar represalias sin activar una investigación completa sobre sus actividades. Con esa protección en marcha, Isabella procedió a infiltrarse en el sótano de San Bartolomé durante la segunda noche del retiro de Cuaresma. Había obtenido llaves de la iglesia gracias a su amistad con Margaret Wedmore, quien servía como cuidadora voluntaria del templo y tenía acceso al edificio por motivos de limpieza. Lo que Isabella encontró en el sótano superó incluso sus peores expectativas. La cámara cerrada con llave bajo el área de los confesionarios había sido transformada en una operación elaborada de recopilación de inteligencia. Las paredes estaban cubiertas de tubos metálicos que conducían el sonido desde los confesionarios de arriba, y un sistema sofisticado de reflectores metálicos curvados amplificaba las conversaciones con una claridad cristalina. Pero lo más incriminatorio eran los cientos de documentos cifrados que llenaban varios armarios de madera, transcripciones de confesiones de casi 3 años, organizadas por parroquia y cruzadas con los nombres de los confesantes. Isabella pasó varias horas revisando esos documentos, con el horror creciendo a medida que comprendía la magnitud de las actividades de la red Thornton. Los archivos contenían no solo transcripciones de confesiones, sino también perfiles detallados de las víctimas, registros de pagos de chantaje y correspondencia entre los 3 sacerdotes Thornton sobre la expansión de su operación a parroquias adicionales en Maryland y en Virginia. Un archivo marcado con símbolos que Isabella no reconocía parecía contener una lista de feligreses que, de algún modo, se habían vuelto problemáticos para la red. La sangre se le heló cuando se dio cuenta de que varias de esas personas habían muerto en circunstancias misteriosas durante los últimos 2 años, muertes atribuidas a causas naturales, pero que el documento cifrado sugería que podían haber sido otra cosa por completo. Sin embargo, el hallazgo más perturbador fue un plan detallado para lo que los Thornton llamaban su solución final, una expansión sistemática de su red de chantaje que, con el tiempo, abarcaría cada parroquia católica de la región de Chesapeake, creando una empresa criminal capaz de controlar la vida económica y política de toda la colonia. Mientras Isabella fotografiaba con cuidado documentos clave usando una técnica de cámara oscura que había aprendido en sus estudios científicos, oyó sonidos provenientes del piso principal de la iglesia que le congelaron la sangre. El padre Thornton había regresado antes del retiro, y ella pudo escuchar sus pasos avanzando con determinación hacia las escaleras del sótano. Isabella apenas tuvo tiempo de apagar su vela y esconderse detrás de uno de los archivadores antes de que el padre Thornton entrara en la cámara. A través de una rendija entre los armarios, vio cómo el sacerdote se movía con la familiaridad de quien lo ha hecho muchas veces, revisando los tubos de grabación y examinando archivos recientes de transcripciones. Pero luego hizo algo que confirmó los peores temores de Isabella sobre los métodos de la red Thornton. De un cajón con llave en uno de los armarios, el padre Thornton sacó un pequeño frasco de vidrio con un polvo blanco. Isabella observó horrorizada cómo medía con cuidado una porción del polvo en otro recipiente, sellaba ambos frascos y los devolvía a su escondite. Incluso con la luz tenue de la vela, Isabella reconoció la sustancia por sus estudios de química y medicina, arsénico, el veneno conocido como polvo de herencia por su eficacia para eliminar parientes inconvenientes. El padre Thornton pasó casi 1 hora en la cámara del sótano, revisando archivos y anotando en su diario cifrado. Cuando por fin se marchó y cerró con llave la puerta, Isabella permaneció oculta otra hora antes de atreverse a salir de su escondite. Su investigación no solo había confirmado la existencia de la red de chantaje, sino que había revelado algo mucho más siniestro. Los Thornton estaban dispuestos a cometer asesinato para proteger su empresa criminal. A la mañana siguiente, Isabella recuperó sus cartas del sirviente y añadió páginas adicionales, documentando sus hallazgos en el sótano, incluyendo descripciones detalladas del veneno que había visto manipular al padre Thornton. Entonces se enfrentó a una decisión terrible. ¿Debía esperar para reunir más pruebas y asegurar la condena de los Thornton, o debía activar la investigación de inmediato para prevenir posibles asesinatos?
La decisión se tomó por ella cuando supo que Richard Wetmore había enfermado violentamente después de comulgar en la misa dominical, mostrando síntomas que coincidían de forma perfecta con un envenenamiento por arsénico. Mientras Whitmore agonizaba en su casa, atendido por un médico que atribuía su estado a una fiebre repentina de origen desconocido, Isabella comprendió que la red Thornton había empezado a eliminar testigos que pudieran representar una amenaza para su operación. Tenía menos de 24 horas para exponer la conspiración antes de que más víctimas se unieran a Whitmore en la tumba. Pero los Thornton llevaban operando casi 3 años y tenían planes de contingencia que Isabella apenas empezaba a entender. Cuando despertó a la mañana siguiente y encontró a 2 hombres vigilando su casa desde el otro lado de la calle, comprendió que su propia vida estaba ahora en peligro inmediato. La confrontación final entre Isabella Ashford y la red Thornton pondría a prueba no solo su valentía e inteligencia, sino también su disposición a sacrificarlo todo, incluida su propia vida, para impedir que una conspiración criminal lograra el control total de la población católica del Maryland colonial. La mañana del 15 de marzo de 1737 amaneció gris y fría sobre Avonworth, con una niebla que entraba desde la bahía de Chesapeake y parecía amortiguar los sonidos y difuminar las fronteras entre el cielo y la tierra. Isabella Ashford estaba en la ventana de su dormitorio, observando a los 2 hombres que habían mantenido la vigilancia de su casa durante toda la noche. Su aliento era visible en el aire helado mientras fingían conversar de manera casual, sin apartar los ojos de la residencia de los Ashford. Richard Whitmore había muerto durante la noche, y sus últimas horas estuvieron marcadas por los síntomas agonizantes del envenenamiento por arsénico, que el médico local, el Dr. Benjamin Crawford, había confundido con una fiebre pútrida. Isabella sabía que la muerte de Whitmore era, a la vez, un mensaje y una declaración de guerra. Los Thornton estaban dispuestos a matar a cualquiera que amenazara su operación, y ella sería la siguiente, a menos que actuara de inmediato. Pero Isabella había pasado la noche en vela preparándose para esa confrontación, y había ideado un plan que, o bien destruiría la red de los Thornton, o bien expondría sus crímenes de manera tan pública que ni siquiera sus muertes podrían silenciar la verdad. La clave del plan estaba en explotar la única debilidad que había identificado en su sistema, su arrogancia y su absoluta confianza en que la sociedad colonial jamás creería acusaciones hechas por una joven contra sacerdotes respetados. A las 8 de la mañana, Isabella salió de su casa con calma y caminó directamente hacia los 2 hombres que la habían estado vigilando. La sorpresa ante su audacia le dio los segundos que necesitaba para hablar antes de que pudieran reaccionar. Por favor, informe al padre Thornton que la señorita Ashford solicita una reunión inmediata para tratar sus recientes inquietudes espirituales, dijo con una voz lo bastante alta como para que la oyeran varios vecinos que comenzaban sus actividades matutinas. Dígale que tengo unos documentos que creo que le resultarán de gran interés y que estoy dispuesta a discutir las condiciones para su devolución. Los hombres intercambiaron miradas, visiblemente inseguros sobre cómo responder a ese giro inesperado. Tras una breve conversación en susurros, uno asintió y se dirigió hacia San Bartolomé, mientras el otro mantuvo la vigilancia sobre Isabella. La respuesta del padre Thornton llegó en menos de una hora. Se reuniría con Isabella a las 2 de la tarde en el santuario de la iglesia, supuestamente para brindarle orientación espiritual por su dolor ante la muerte de Richard Wetmore. El lugar del encuentro era perfecto para los propósitos de Isabella. La excelente acústica del santuario garantizaría que su conversación con el padre Thornton pudiera ser escuchada con claridad por los testigos que ella había distribuido por toda la iglesia. Entre esos testigos estaban su primo Thomas Ashford, el magistrado de Annapolis, que había llegado esa misma mañana tras el mensaje urgente de Isabella, el Dr. Benjamin Crawford, que seguía desconcertado por los síntomas inusuales que había observado en Richard Wetmore, y Margaret Wetmore, que había aceptado ayudar a Isabella pese a su propio duelo, porque sospechaba que la muerte de su esposo estaba relacionada con sus misteriosos pagos mensuales a la iglesia. Pero el testigo más importante de Isabella era el propio obispo Carroll, quien había viajado desde Baltimore después de recibir la carta detallada de Isabella sobre la red de los Thornton. Al principio,
el obispo se mostró escéptico ante acusaciones dirigidas contra 3 de sus sacerdotes, pero las pruebas de Isabella habían sido lo bastante convincentes como para justificar una investigación personal. A las 2 en punto, Isabella entró en el santuario de San Bartolomé y encontró al padre Thornton esperándola en el altar, con su habitual expresión benévola sustituida por algo frío y depredador. La luz de la tarde, filtrándose por las ventanas sencillas de la iglesia, proyectaba sombras largas sobre los bancos, creando un ambiente que parecía más propio de un juicio que de una sesión de guía espiritual. Señorita Ashford, comenzó el padre Thornton, con la voz resonando con claridad en todo el santuario, entiendo que tiene algunas preocupaciones sobre ciertos asuntos de la iglesia que le gustaría tratar. En efecto, las tengo, padre, respondió Isabella, colocándose de modo que su voz alcanzara a los testigos ocultos. He descubierto que usted y sus sobrinos han estado operando una conspiración criminal que viola el sagrado sello de la confesión y utiliza la autoridad religiosa para cometer extorsión y asesinato. La máscara de preocupación sacerdotal del padre Thornton por fin se derrumbó por completo, dejando al descubierto al criminal calculador que había debajo. Son acusaciones muy graves, señorita Ashford. Espero que tenga pruebas sustanciales para respaldarlas. Tengo transcripciones de confesiones grabadas en su cámara del sótano, respondió Isabella, sacando una carpeta con documentos. Tengo correspondencia cifrada entre usted y sus sobrinos en la que hablan de pagos de chantaje y de la expansión de su red a 16 parroquias adicionales. Y lo he visto manipular arsénico en el mismo sótano donde se grabó la confesión de Richard Wetmore, el mismo Richard Wetmore que murió anoche con síntomas de envenenamiento por arsénico. Los ojos del padre Thornton se entrecerraron al comprender el alcance del conocimiento de Isabella. Señorita Ashford, ha tropezado con asuntos que están muy por encima de su entendimiento. El trabajo que hacemos sirve a un propósito superior que su mente simple no puede comprender. Ilústreme, padre, dijo Isabella, con la voz firme pese al peligro que sabía que enfrentaba. Explíqueme cómo chantajear a sus feligreses y envenenar a quienes intentan desenmascararlos sirve al propósito de Dios. El padre Thornton dio un paso hacia ella, y su altura imponente proyectó una sombra sobre Isabella. La Iglesia Católica en Maryland existe por la tolerancia de autoridades protestantes que nos destruirían a la primera oportunidad, dijo. Hemos creado un sistema que asegura la supervivencia y la prosperidad de nuestra fe, garantizando la lealtad de nuestros miembros más influyentes. Quienes contribuyen generosamente a nuestra causa reciben nuestra protección. Quienes amenazan nuestra misión afrontan las consecuencias de su traición. Quiere decir que quienes se niegan a pagar su extorsión son asesinados, dijo Isabella sin rodeos. Quiero decir que Dios obra a través de sus siervos de maneras misteriosas, respondió el padre Thornton. Richard Wetmore se había vuelto poco fiable. Empezaba a hacer preguntas, exigía ver cómo se usaban sus contribuciones caritativas. Representaba una amenaza para toda nuestra operación. Isabella sintió un escalofrío al darse cuenta de que el padre Thornton estaba, en esencia, confesando un asesinato, aparentemente convencido de que ella no viviría para repetir sus palabras. Pero lo que él no sabía era que cada palabra estaba siendo escuchada por el obispo Carroll y por los demás testigos ocultos en el santuario. ¿Y qué hay de mí, padre?, preguntó Isabella. ¿También soy una amenaza para su operación? La sonrisa del padre Thornton fue genuinamente aterradora. Señorita Ashford, usted es una joven soltera haciendo acusaciones histéricas contra sacerdotes respetados, ¿quién creería tales afirmaciones? Incluso si las hiciera públicas, se desestimarían como fantasías de una mente perturbada. Pero por fortuna para los dos, continuó, no será necesario, porque usted también pretende matarme. La expresión de Isabella no cambió. Usted va a retirar voluntariamente estas acusaciones ridículas y destruir cualquier evidencia que crea haber reunido, dijo el padre Thornton. Verá, querida, sabemos de sus actividades nocturnas en nuestro sótano. Sabemos que profanó la santidad de la casa de Dios para robar documentos de la iglesia. Más importante aún, añadió,
Tenemos testigos que declararán haberla visto en la casa de Richard Wetmore la noche en que murió. Y tenemos pruebas de que usted poseía arsénico para sus experimentos químicos. Isabella sintió como la trampa se cerraba a su alrededor al comprender lo sofisticados que eran los planes de contingencia de los Thornton. Habían anticipado la posibilidad de ser expuestos y se habían preparado para inculparla del asesinato de Whitmore. Aunque evitara ser procesada por homicidio, continuó el padre Thornton, el escándalo destruiría la reputación de su familia. Las relaciones comerciales de su padre se evaporarían. Su compromiso con Jonathan Pierce sería cancelado, y su familia sería expulsada de la sociedad respetable. Todo esto puede evitarse si usted simplemente admite que sus acusaciones fueron producto de la histeria femenina y del descontrol emocional tras la muerte de Whitmore. ¿Y si me niego?, preguntó Isabella. La expresión del padre Thornton se volvió sinceramente apesadumbrada, como si lamentara lo que estaba a punto de decir. Entonces me temo que mañana por la mañana la encontrarán en su habitación, tras haberse quitado la vida, arrepentida de haber acusado falsamente a sacerdotes inocentes y culpable de haber asesinado al pobre Richard Wetmore. El suicidio es un pecado mortal, por supuesto, añadió, pero Dios es misericordioso con quienes tienen la mente perturbada por su propia maldad. Isabella comprendió que aquel era el momento de la prueba definitiva, no solo de su valor, sino de su fe en la justicia y de su disposición a sacrificarse para impedir un mal mayor. El padre Thornton había revelado toda la extensión de la corrupción de su red y su voluntad de matar, pero solo porque estaba seguro de que ella nunca viviría para denunciarlo. Ha cometido un error crucial, padre Thornton, dijo Isabella, con la voz resonando con claridad en todo el santuario. Ha supuesto que vine aquí sola y sin preparación. La seguridad del padre Thornton vaciló levemente cuando Isabella alzó la voz para dirigirse a los testigos ocultos. Obispo Carroll. Magistrado Ashford. Doctor Crawford. Confío en que han escuchado lo suficiente como para comprender la naturaleza de la conspiración a la que nos enfrentamos. El color se le fue del rostro al padre Thornton cuando el obispo Carroll salió de detrás del altar, seguido por Thomas Ashford y los demás testigos. Los ojos del sacerdote se movieron hacia las puertas del santuario, pero su ruta de escape estaba bloqueada por varios hombres armados que el magistrado Ashford había colocado fuera de la iglesia. Thomas Thornton, dijo el obispo Carroll, con una voz cargada de autoridad y repugnancia, por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, le despojo de su sacerdocio y lo excomulgo por crímenes contra los fieles. Magistrado Ashford, este hombre queda ahora bajo su custodia. Pero la rendición del padre Thornton no fue tan completa como parecía. Cuando Thomas Ashford avanzó con los grilletes, el sacerdote ya despojado de sus hábitos se abalanzó de pronto hacia un armario cerca del altar, donde Isabella comprendió que debía de haber escondido un arma. Los últimos instantes del enfrentamiento pondrían a prueba no solo el valor de Isabella, sino también su disposición a permitir el uso de fuerza letal para impedir que un asesino escapara de la justicia. El sonido del disparo retumbó en el santuario de San Bartolomé como un trueno, seguido de un silencio tan profundo que Isabella podía oír su propio corazón. El padre Thornton yacía inmóvil en el suelo ante el altar, el pequeño cuchillo que había sacado del armario brillaba con la luz de la tarde junto a su mano extendida. El magistrado Ashford bajó su pistola humeante, con el rostro sombrío mientras examinaba el cuerpo. Eligió su propio juicio, dijo el magistrado en voz baja. Que Dios se apiade de su alma. La investigación que siguió a la muerte del padre Thornton reveló el alcance total de la conspiración criminal que había operado bajo la cobertura de la autoridad religiosa durante casi 4 años. Cuando los hombres del magistrado Ashford registraron las cámaras subterráneas bajo San Bartolomé, San Miguel y San José, hallaron pruebas extensas de la red de chantaje que había explotado de forma sistemática la confianza sagrada de la confesión para extorsionar dinero a cientos de víctimas. Los documentos cifrados recuperados de las 3 iglesias dibujaban un retrato de organización criminal comparable a cualquier cosa conocida por las autoridades coloniales.
La red de los Thornton había reunido información detallada sobre más de 2.000 familias en todo Maryland, manteniendo archivos que catalogaban sus tratos comerciales, relaciones personales, vulnerabilidades financieras y los secretos más íntimos. El alcance de la operación iba mucho más allá del chantaje simple, incluía evasión fiscal sistemática, fraude aduanero y lo que parecía ser, como mínimo, 7 asesinatos disfrazados de muertes naturales. Marcus y Samuel Thornton fueron arrestados en sus respectivas parroquias mientras intentaban destruir pruebas de su implicación en la conspiración. Ambos afirmaron al principio desconocer las actividades criminales de su tío, insistiendo en que creían estar participando en una recolección legítima de información eclesiástica destinada a servir mejor a las necesidades espirituales de sus feligreses. Pero la correspondencia cifrada recuperada en sus iglesias contaba otra historia, revelando su participación activa en la planificación de operaciones de chantaje y su conocimiento de los asesinatos cometidos para proteger la red. Los juicios de los sobrinos Thornton se convirtieron en una sensación en todo el Maryland colonial, atrayendo observadores incluso desde Filadelfia y Charleston. Los procedimientos expusieron no solo el funcionamiento del chantaje, sino también hasta qué punto la red había penetrado la sociedad colonial. El testimonio de las víctimas reveló que los Thornton habían apuntado de manera sistemática a las familias católicas más ricas e influyentes de la región, usando sus confesiones para manipular desde acuerdos comerciales hasta nombramientos políticos. El testimonio del Dr. Benjamin Crawford resultó particularmente devastador cuando reveló que había tratado a otros 4 pacientes en los últimos 2 años que presentaban síntomas similares a los de la enfermedad final de Richard Whitmore. Los 4 eran contribuyentes habituales de sus iglesias parroquiales y todos habían muerto tras lo que sus familias describieron como periodos de creciente ansiedad por su bienestar espiritual. La exhumación y el examen de esos cuerpos revelaron rastros de arsénico en concentraciones que confirmaban que habían sido envenenados de forma sistemática. El impacto psicológico en la comunidad católica de Maryland fue devastador. La revelación de que 3 sacerdotes habían violado el sagrado sello de la confesión para cometer extorsión y asesinato destrozó la confianza que mantenía unida a la comunidad religiosa. Muchas familias dejaron de asistir a misa por completo, mientras otras exigieron que el obispo Carroll implementara nuevas salvaguardas para impedir abusos similares de la autoridad religiosa. Las consecuencias económicas fueron igual de graves. La red de chantaje de los Thornton había generado una suma estimada de 12.000 libras en 4 años, una fortuna para los estándares coloniales, gran parte de la cual se había usado para comprar propiedades e inversiones en toda la región de Chesapeake. La recuperación y redistribución de esas ganancias mal habidas se convirtió en un proceso legal complejo que continuó durante casi una década después de que concluyeran los juicios. El papel de Isabella Ashford al exponer la conspiración la convirtió tanto en una figura celebrada como en una figura polémica. Mientras muchos elogiaban su valentía e inteligencia al desenmascarar la red, otros la criticaban por violar la santidad de la propiedad eclesiástica y cuestionaban si una joven debía haberse involucrado en asuntos tan peligrosos. El debate sobre las acciones de Isabella reflejaba tensiones más amplias en la sociedad colonial acerca del rol de las mujeres y la relación adecuada entre la conciencia individual y la autoridad religiosa. Las consecuencias a largo plazo del caso Thornton se extendieron mucho más allá de la comunidad católica de Maryland. El escándalo alimentó las crecientes sospechas protestantes sobre la lealtad católica y dio munición a quienes sostenían que no se podía confiar en católicos para ocupar posiciones de autoridad en la sociedad colonial. Esas tensiones persistirían bien entrado el periodo revolucionario y más allá, influyendo en debates sobre la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. El obispo Carroll implementó reformas amplias para prevenir abusos similares, incluyendo inspecciones obligatorias de todos los proyectos de construcción en iglesias, rotación regular de sacerdotes entre parroquias y nuevos procedimientos para supervisar las finanzas eclesiásticas. Pero la cuestión más profunda, como evitar el abuso de la autoridad religiosa sin perder la eficacia del cuidado pastoral, quedó sin resolver. Las modificaciones físicas que los Thornton habían hecho en sus iglesias fueron desmanteladas, pero los edificios siguieron en uso,
como recordatorios permanentes de la corrupción que una vez operó entre sus muros. San Bartolomé continuó sirviendo a la comunidad de Avonwood, aunque muchos feligreses afirmaron sentirse incómodos al confesarse durante años después de que el escándalo saliera a la luz. Marcus Thornton fue ejecutado en la primavera de 1738, tras ser condenado por conspiración para cometer asesinato y por múltiples cargos de extorsión. Samuel Thornton recibió cadena perpetua en reconocimiento de su menor edad y su aparente papel más limitado en la planificación de los asesinatos, aunque murió en prisión menos de 2 años después, en circunstancias que algunos observadores consideraron sospechosas. Las implicaciones más amplias de la conspiración Thornton continuaron resonando en la sociedad colonial estadounidense durante décadas después de que terminaran los juicios. El caso se convirtió en un punto de referencia para debates sobre libertad religiosa, rendición de cuentas del clero y la relación adecuada entre Iglesia y Estado. Juristas y estudiosos del derecho citaron el precedente Thornton en discusiones sobre los límites del privilegio religioso y las circunstancias en las que las autoridades civiles podían intervenir en asuntos eclesiásticos. Isabella Ashford se casó con Jonathan Pierce según lo planeado, aunque la boda se retrasó casi un año mientras avanzaban los juicios y se resolvía su aftermath. Nunca habló públicamente sobre su papel en la exposición de la conspiración, pero cartas privadas descubiertas tras su muerte, en 1782, revelaron que siguió luchando con el impacto psicológico de su confrontación con los Thornton. En una carta a su primo, escrita en 1745, reflexionó sobre el precio de la justicia. A veces me pregunto si la verdad valía las vidas que costó y la fe que destruyó. Pero entonces recuerdo la agonía final de Richard Wedmore. Y sé que hay males que deben enfrentarse sin importar las consecuencias. La historia de la conspiración criminal de la familia Thornton sirve como recordatorio de que la corrupción puede florecer incluso dentro de las instituciones que la sociedad considera más sagradas, y de que el precio de la justicia suele recaer con mayor peso sobre quienes tienen el valor de decirle la verdad al poder. En los campos de tabaco del Maryland colonial, bajo la sombra de la torre de campanas de San Bartolomé, el legado de ese coraje perdura como testimonio de la creencia de que ninguna autoridad, religiosa o secular, está más allá de la rendición de cuentas cuando traiciona la confianza de aquellos a quienes dice servir. Pero quizá el aspecto más escalofriante del caso Thornton no sea lo que se reveló, sino lo que permanece oculto. Los documentos cifrados recuperados de las 3 iglesias mencionaban otras redes operando en Virginia, Pensilvania y las Carolinas, lo que sugiere que la conspiración de Maryland formaba parte de una empresa criminal mayor que quizás se extendía por toda la América colonial. Pese a investigaciones extensas, esas otras redes nunca fueron descubiertas, dejando a los historiadores preguntándose cuántos secretos más yacen enterrados bajo los cimientos de las iglesias más antiguas de Estados Unidos. La última entrada del diario cifrado del padre Thomas Thornton, hallada meses después de su muerte cuando los investigadores por fin descifraron su sistema de encriptación, contenía una sola línea inquietante. La cosecha es vasta, pero los obreros son pocos. Otros continuarán lo que hemos comenzado. Si esto fue solo la fanfarronada desesperada de un criminal moribundo o una referencia a cómplices que escaparon a la justicia, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más perturbadores de la América colonial. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo, o piensas que aún hay secretos enterrados en los cimientos de las iglesias más antiguas de Estados Unidos? Deja tu comentario abajo, compartiendo tus pensamientos sobre la conspiración de los Thornton. Si disfrutaste este relato oscuro de la América colonial y quieres más historias que destapen los horrores ocultos de nuestro pasado, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los misterios históricos. Las sombras del pasado guardan muchos secretos y apenas estamos empezando a sacarlos a la luz. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro horror olvidado que el tiempo intentó enterrar. Gracias por mirar.